Hola, bienvenidos a Hoy Israel, este canal que hemos abierto para desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y estamos estudiando el Evangelio de Juan y toca ahora el capítulo 4, que es el diálogo de Yeshua con la mujer samaritana. Para hablar de los samaritanos es importante que sepamos quiénes eran o quiénes son. En tiempos del hijo de Salomón, de Roboam, los reinos se dividen. Quedan 10 tribus en el norte con capital en Samaria y 2 tribus en el sur con capital en Jerusalén. En el norte reinó Jeroboam y en el sur Roboam, el hijo de Salomón. Esto era parte de la profecía y usted lo va a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17, que es justamente el tiempo de la división de los reinos. Pero en tiempos de Yeshua había 2 grupos de samaritanos bien definidos y bien identificables. Los samaritanos israelitas, llamados Shomrim, también eran llamados Kutim o Kutites, que era el remanente de estas 10 tribus del norte. Porque calculen que el reino se divide 722 años del nacimiento de Yeshua. Con lo cual, para los tiempos de Yeshua, ya llevábamos 7 siglos de división, ya las tribus estaban esparcidas por gran parte del mundo conocido de ese entonces, pero el invasor, en este caso Asiria, había repoblado Samaria con gente de otros lados, de otras naciones. Todo esto está relatado en Segunda de Reyes. Con lo cual habían quedado israelitas originales de esas 10 tribus, más otras personas que no eran descendientes de Jacob. Los que sí eran descendientes de Jacob se llamaban, como acabo de decir, Shomrim, Kutites o Kutim. Estos creían que el lugar de adoración era el monte Gerizim, porque así Jeroboam lo había establecido. Se autodenominaban guardianes de la fe, pero claro, conforme toda la desviación de aquel rey, de Jeroboam, que hasta llegó a modificar las instrucciones, la mismísima Torá. Esta notoria y esencial diferencia hizo que los judíos los despreciaran y los subestimen. El Talmud aún conserva referencias odiosas hacia estos descendientes de Jacob. Si bien cuando Asiria tomó el reino del norte y su capital Samaria se llevó cautivos a las 10 tribus que allí estaban, no es menos cierto que una vez que Asiria dejó de ser la potencia imperialista y militar de la época, las 10 tribus dejaron de estar en el Golfo Pérsico, que es a donde los habían llevado. Algunos volvieron a Samaria, una minoría, y la gran mayoría se fueron por el mundo. ¿Sí? ¿Cuál era su fe? Bueno, ellos creían que Jehová tenían a Moisés como su máximo exponente, al igual que los judíos, como su máximo profeta también. Tenían su propio libro, su propia Torá, y tenían un propio sitio de adoración con un templo, en el monte Gerizim. Las ruinas aún se conservan en Israel. Usted puede googlearlo y va a ver las ruinas del monte, las ruinas del templo en el monte Gerizim. ¿Por qué decían que ese era el lugar que se debía adorar? Bueno, porque desviaron lo escrito en Deuteronomio 24, en donde Dios estableció la maldición y la bendición, y había establecido la bendición en el monte Gerizim. Esto fue una interpretación caprichosa que hizo Jeroboam de las Escrituras, y a partir de ahí armó un sacerdocio, un nuevo templo, fiestas solemnes de Levítico 23, les cambió las fechas, etc. Todo eso está escrito en las crónicas de Segunda de Reyes y en los libros de crónicas. Y después estos eran los samaritanos descendientes de las tribus. Pero también estaban los samaritanos gentiles, estos que
Asiria había repoblado, ¿sí? Venidos de otros lados. Este grupo era el resultado de las personas gentiles que Asiria introdujo en Samaria cuando la tomó 7 siglos antes de Yeshua, como dije. Pues ese era el sistema de conquista de Sennacherib o de Asiria. Se llevaban las personas oriundas del lugar y traían de otras regiones a vivir en el territorio conquistado. Verdaderamente estos samaritanos eran absolutamente paganos, totalmente paganos, y absolutamente gentiles, no tenían conexión con la descendencia de Jacob. En tiempo de Yeshua, el idioma universal era el griego koiné, de la misma manera que el pueblo judío había traducido el Tanaj del hebreo y arameo al griego, lo que conocemos como Septuaginta. Los samaritanos habían traducido también sus escritos al griego y lo llamaban Samariticón. Era el Tanaj desviado de Jeroboam, modificado por Jeroboam, traducido del arameo y del hebreo al griego. Este era el nombre, Samariticón. La diferencia entonces entre samaritanos israelíes y samaritanos gentiles era que aquellos se reconocían como descendientes de Abraham, de Isaac y especialmente como hijos de Jacob, o sea, como parte de Israel. Y esto, sumado a la desviación doctrinaria introducida por Jeroboam, era lo que más resultaba odioso para los judíos. Yo lo que quiero con esta breve introducción, antes de leer el Evangelio de Juan, es que usted entienda el origen de los samaritanos, las diferencias que hay dentro de ellos y fundamentalmente el origen del odio entre judíos y samaritanos. El judío sabía que el samaritano era en gran parte gentil, nada tenían que ver con Jacob, que habían desviado la Torá y que habían cambiado el sacerdocio y tantas otras cosas. Por eso el odio. Y ahora sí, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, que es el diálogo famoso de Yeshua con la mujer samaritana. Vamos a leer algunos versos para que usted pueda ubicarse en contexto. Cuando pues el Señor entendió, verso 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Algunas veces he explicado ya en otros estudios que para pasar desde Jerusalén o desde Judá a Galilea había que sí o sí pasar por Samaria, porque Samaria está en un lugar intermedio entre Galilea, que está en el norte, y Jerusalén, que está en el sur. Por eso el verso 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria, en el verso 7, a sacar agua, y Yeshua le dijo, dame de beber. Y el verso 8, que es lo que vamos a leer hasta ahora, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. En el relato, Juan es bien puntilloso, pues se refiere a un lugar en específico, que nos demuestra la doctrina que venimos desarrollando en este canal, desde las primeras clases del establecimiento del reino. Sicar, la tierra que Jacob le dio a su hijo José, y el pozo al que hace referencia la escritura de Jacob, que allí estaba desde muchos siglos atrás, nos demuestra que Israel o tribus del norte están todas representadas por José y sus dos hijos, Efraín y Manasés, que Jacob adoptó como propios. La mujer samaritana entonces es esa iglesia gentilizada. Proféticamente, esta mujer representa la descendencia de José o la descendencia de Efraín. Representa concretamente las 10 tribus del norte. Ergo, el cristianismo está representado en esta mujer. Todo el cristianismo. Así, de descendientes de Jacob somos,
Así de gentilizados y de paganizados estamos. Veamos el relato proféticamente. Yeshua llega al pozo de Jacob a la hora sexta, esto es al mediodía, una hora muy poco habitual. Vayamos a Génesis 33:19 para entrar en la mismísima profecía. Dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Yisrael. Este es un predio que compró Jacob en Siquem, Sicar. Está allí en ese lugar. La hora inusual coincide con la misma hora que el siervo de Abraham se encontró con Rebeca y que Jacob se encontró con Raquel años después. Fíjese que la hora sexta en ese pozo, siempre estamos hablando de la misma hora y del mismo lugar. Abraham había mandado a su siervo para que le encuentre esposa a Isaac. Allí se encontró con Rebeca. Y es el mismo lugar en donde Jacob se encuentra con Raquel algunos años después, cuando Jacob escapa porque Esaú, su hermano, lo quería matar. Estas son las coincidencias. Estos encuentros no son casualidades, como usted podrá imaginarse, sino que son sombras proféticas de las cosas por venir. Rebeca terminó casada con Isaac. Raquel fue la esposa amada de Jacob. Y la mujer samaritana será la esposa del Cordero, con quien celebrará las bodas en el tiempo postrero. Esto es tremendo. Como ven, esto cumple con todos los requisitos. Identidad. La novia debe ser de la casa de Abraham. Segundo, el lugar. La novia debe dejar atrás su tierra y su parentela para venir al encuentro del novio en la tierra prometida, es decir, en Israel. Tercero, regalos, dones. Así como Rebeca y Raquel recibieron obsequios del novio, la iglesia ha recibido los obsequios o dones como señal del amor del novio. Todos los dones que vemos en el cristianismo son esos, son regalos que el novio ha hecho como promesa de matrimonio. Cuarto, el agua. Es allí donde existe una fuente de agua, donde hay vida. Y Yeshua, la Torá, es fuente de vida eterna. Es el agua que sacia la sed. Exactamente las palabras que Yeshua le dice a la mujer samaritana. En cuanto a la tierra, veamos, por ejemplo, Josué, que es el que repartió la tierra luego de que Moisés muriera e Israel pudo entrar en la tierra prometida. Josué 17, versos del 14 al 18. Y los hijos de José, de eso estamos hablando, hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió, si son un pueblo tan grande, suban al bosque y háganse desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para ustedes. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo podrás desmontar, lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tengan carros cerrados y aunque sean fuertes. Esta es la zona, esta es la tierra que recibe Efraín y Manasés, esta es la tierra dada por Josué a José, a los descendientes de José. Todo el monte de Efraín
corresponde al hijo menor de José, junto a Manasés, su hijo mayor. Es decir, todo ese territorio al norte corresponde a la descendencia del hijo de Jacob y de Raquel. Acuérdense que solo José y Benjamín habían sido hijos de la mujer más amada por Jacob, de Raquel. Volvamos al Génesis, esta vez al capítulo 29, porque lo que se trata en este día es de que ubiquemos concretamente el origen de toda esta cuestión. Jacob desanda el camino con rumbo a la casa de Labán, está escapando de Esaú, su hermano. Se detiene en el pozo, ese pozo en el que había 3 rebaños. Vamos a leer. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y se juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban entonces las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: sí, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Cuando se detiene Jacob en este lugar, en este pozo, y tiene esta conversación con esta gente de Harán, él ve venir a Raquel, la hija de Labán, y todos estaban esperando que se reunieran todos los rebaños para poder sacar la piedra de la boca del pozo y que todas las ovejas puedan brevar. Era el momento de la reunión. En ese mismo lugar, todavía era temprano, todavía el rebaño no estaba reunido. De la misma manera que era temprano cuando Yeshua se encuentra con esta mujer samaritana. No obstante, cuando Raquel viene con su rebaño, Jacob remueve la piedra y todas las ovejas allí reunidas abrevaron del pozo. Fíjese lo que dice el verso 7. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abreven las ovejas y vayan a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. O sea, a pesar de que no era la hora adecuada, porque era muy temprano, era el mediodía, Jacob, cuando ve venir a Raquel, corre la piedra y destapa el pozo para que las ovejas puedan brevar. Estos 3 rebaños que trae Raquel representan a Judá, Benjamín y el grupo de levitas que se quedaron en el reino del sur. Cuando se divide el reino entre el norte y sur, yo les expliqué que Judá y Benjamín se quedan en Jerusalén. Pero hay un grupo de levitas que por el servicio en el templo que estaba en Jerusalén, también se quedaron. Entonces estas ovejas, estos 3 rebaños, representan proféticamente estas ovejas que trae Raquel a beber en el pozo. Judíos, benjaminitas y levitas, por razones del templo, conforman el reino de Judá. Pero no es hasta que llega la novia, representada aquí por Raquel, que pueden beber del agua viva. Raquel es la madre de José, padre de Efraín, es decir, que no será hasta que las 10 tribus perdidas regresen reunidas, todas, a la Torá, a la instrucción, que el reino volverá a estar unido. El cristianismo, que son esas tribus, deben volver a la fuente, al pozo, a la Torá, para que el reino se instale. Volviendo a la conversación con la mujer samaritana, en el Evangelio de Juan, habíamos leído hasta el 8, sigamos ahora leyendo un poco más, del 9 al 10.
La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esto es lo que expliqué al principio de la clase. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios, los regalos. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Torá. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Cuál es el don de Dios? Y Yeshua sabía muy bien en qué consistía el regalo que otorgaría a su novia, y es el Ruach de santidad, el Ruach HaKodesh. El vocablo es matán, don o regalo es matán, y es el mismo utilizado por el siervo de Abraham cuando entrevistó a Rebeca y la trajo a Tierra Santa para desposarla con su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Sombra profética de Yeshua, el Cordero que Jehová se proveyó para el sacrificio y que se terminará casando con Israel, con todo Israel. Noten que matán, el don o el regalo, siempre se entrega en el compromiso y no en la boda. Funciona precisamente como el principio de ejecución del contrato nupcial, la garantía de que no será revocado el compromiso. Por eso el Nuevo Testamento, o el Pacto Renovado, o el Brit Hadashah, asegura que el Ruach son las arras o la garantía del cumplimiento de la promesa. Acá está el origen de la garantía, el matam, los dones que el novio entrega a la novia como carta de compromiso y como irrevocabilidad del casamiento, de las bodas que se van a ejecutar. Este don, este regalo, ya había sido anunciado explícitamente por el profeta Isaías en Isaías 44, del 1 al 5. Vamos a buscarlo. Ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Acá está la promesa del don, la promesa del Espíritu. Esta promesa, como nunca, se está cumpliendo ahora, porque tanto el reino del sur, quienes han comenzado a ver al cristianismo no como enemigo, sino como virtual aliado, y el reino del norte, quienes han comenzado a entender que somos descendientes de Jacob y que debemos observar la Torá, y ambos deberán despojarse de las religiones que los tienen atrapados y volver el rostro al Eterno en arrepentimiento. Aquellos por haber despreciado al Mesías y estos por caminar sin instrucción por más de 2000 años. Esta promesa también nos demuestra las divisiones hasta hoy. El Eterno nos reunirá de los confines de la tierra, desde todos los países y rincones del mundo a donde nos esparció, y cada quien traerá su carga religiosa de la cual nos despojará para poder estar unidos. Tanto judíos divididos en caraítas, ortodoxos, mesiánicos, liberales, etc. Y cristianos, bautistas, pentecostales, carismáticos, judíos mesiánicos, etc. Todos regresarán expresando su fe en el Eterno, pronunciando diversamente conforme lo habían aprendido, pero descubriendo su verdadera pertenencia a Israel, al reino de los cielos. El apellido será Israel, no hay otro reino. Esto es lo que venimos anunciando desde este canal y desde que empezamos a dar esta secuencia de clases
de la reunión inevitable. Usted podrá militar en cualquier religión, usted podrá militar en cualquiera de las denominaciones judías o cristianas, pero hay una realidad. El Eterno le va a sacar esa carga y lo traerá a la verdad, a las raíces hebreas de nuestra fe, a las sendas antiguas que proclamamos. Versos del 11 al 14, que creo que ya lo leímos, pero lo vamos a repetir. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es muy importante el diálogo porque la mujer samaritana, a pesar de ser considerada gentil por el judaísmo ortodoxo o rabínico, se considera descendiente directa de Jacob, como habrán escuchado, a quien llama su padre. Esa es la primera condición o requisito que debe entender y cumplir el cristiano, que llena las iglesias hoy en el mundo, que son descendientes de Jacob, que son hijos de Israel. Este primer y determinante, definitorio diría, paso es fundamental para que no tengamos sed jamás. Recuerden que las aguas representan la Torá, que limpia el alma y el caminar del creyente, la que permite realizar las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Usted no puede caminar correctamente sin reconocerse parte del reino de Israel, que es el que se ha acercado y que en breve se va a establecer en la tierra prometida. El agua que Yeshua da a los que creen en él es precisamente la Torá, porque él es el verbo que se hizo carne. Y es la Torá la que sacia el alma, la conciencia, porque él es la Torá. Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Versos 15 al 21. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Y Yeshua le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Yeshua le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y Yeshua le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Hasta ahí. Esta parte del diálogo tiene una tremenda trascendencia y un significativo mensaje profético. Si bien Yeshua pareciera estar exponiendo a esta mujer a su pasado y confrontándola con él, en realidad se trata de exponer el pasado de todo un pueblo. Por eso digo que esta mujer representa a la iglesia cristiana, nos representa a nosotros. No olviden que la escena sucede en Samaria, territorio gentil, antigua capital del Reino del Norte, perdido luego de la invasión asiria, 7 siglos antes, como les dije. Además, la mujer, como casi siempre sucede en la profecía, se trata de la novia, de la esposa. Entonces, vista desde este ángulo profético, que ella haya tenido 5 maridos en el pasado y que ahora tenga un 6º hombre viviendo con ella, adquiere un tremendo significado. Escuche bien: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, hasta el momento del diálogo habían sido los primeros 5 maridos que tuvo Israel. Las 5 potencias que influenciaron en la novia, a la esposa, a Israel. Estos son los 5 maridos del antaño que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo y a lo largo de la profecía en la vida de la nación, del reino de Israel. El actual marido o potencia influyente, el 6º, y que no nos suelta todavía,
es Roma, que sigue desviando al pueblo de Dios. La influencia de este sexto concubino es tan poderosa que incluso no solo influye en el reino del norte, sino que también lo hace en el reino del sur, pues aunque los judíos no crean en Yeshua, las tradiciones romanas también influyen en el judaísmo, pues el calendario, los negocios y hasta las fiestas paganas del cristianismo occidental influyen hasta hoy en Tierra Santa. Esto es poderosísimo. Este tremendo trasfondo profético del diálogo tiene su confirmación en el verso 19, porque la mujer revela la condición de profeta de Yeshua. Me parece que tú eres profeta. No porque le haya descrito su pasado con exactitud, sino confirmando esta interpretación que les estoy transmitiendo hoy. Es profeta porque Yeshua le estaba diciendo proféticamente todo su pasado y lo que pasaba en ese presente, que es nuestro presente, es hoy. Hoy todavía seguimos viviendo con el sexto marido, con el sexto concubino. Ella en el versículo 20 trata de explicar que ha recibido su fe de generaciones pasadas, que su presente doctrinario no es de su propia vida, que no es ella que lo creó, sino que lo ha recibido. Esto mismo pasa con la novia hoy, con la esposa. El cristianismo ha recibido de generaciones pasadas la manera de adorar al Eterno, pero eso no significa ni garantiza que lo estemos haciendo correctamente. Y como consecuencia de la verdad, claro que no. Pero ha llegado la hora de adorar al Eterno en espíritu y en verdad. Pues esa es la manera única, que dice Yeshua, que debemos hacerlo. Y solo se logra adorar en verdad si la novia la recibe, la verdad, y se dispone a entender y a cumplir la verdad. Porque solo la verdad la hará libre del sexto concubino. Además, en la afirmación de Yeshua también hay una profecía que se iba a cumplir casi inmediatamente, pues ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén se pudo adorar al Padre desde la destrucción del segundo templo, 70 años después de este diálogo. Y hasta 1967, que Israel pudo tomar la parte oriental, por lo menos el muro, en la Guerra de los 6 días. Es decir, Yeshua le revelaba proféticamente su pasado y le auguraba el futuro casi inmediato. Además, la destrucción del segundo templo era el cumplimiento, a su vez, de otra profecía anunciada, en este caso, por el propio Jacob, cuando bendijo a sus hijos y declaró en Génesis 49, verso 8, que voy a tratar de leer ahora, 49, 8. Dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y dice que no será quitado el trono hasta que venga Silo, cachorro de león Judá, el verso 9, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y el 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo en una referencia clara a este momento, al Mesías, a la revelación de Yeshua HaMashiach como el Mesías de Elohim. El verso 24 del Evangelio de Juan confirma las enseñanzas de este canal. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Acá tenemos el Ejad. Yeshua declara que el Eterno es espíritu, no tiene forma, algo que no se puede ver, en tanto que Él, de quien Juan declara que es el verbo de Dios, es su manifestación visible.
Ese es el Ejad, precisamente. Espíritu y verdad. Dios es espíritu, el Mesías es la verdad. La Torá es la verdad. El verbo hecho carne es la verdad. Acá tenemos el aspecto visible de lo invisible. Revise las enseñanzas de este mismo canal acerca del Ejad. Volviendo a los dichos de Jacob en Génesis, Shiloh es el equivalente al Mesías. Y esa es la razón por la cual Yeshua le declara a la mujer samaritana, y exclusivamente a ella, que él es el Mesías, que estaban esperando con la trascendencia de informarle que el tiempo anunciado por su padre Jacob se había cumplido, que la hora era esa, que aquel anuncio de Jacob bendiciendo a Judá se estaba cumpliendo delante de sus ojos, y que al Eterno lo adorarían en toda la tierra, no importando el monte, no por lo menos por los próximos 2 milenios, o su equivalente, los 2 primeros días de Oseas. Profeta que, hablando de Oseas, profeta que increíblemente había recibido la orden divina de casarse con una fornicaria, muy parecido a esta mujer samaritana, tal cual lo era la mujer samaritana. Vamos a cortar acá, creo que tenemos suficiente de profecía por hoy, ya llevamos un largo recorrido con este diálogo. Esto ha demostrado tantas cosas que se vienen enseñando desde el canal. Espero que hayan entendido el valor profético de este diálogo, que hayan entendido nuestra verdadera nacionalidad, que hayan entendido que somos samaritanos, que somos el reino del norte, que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, que somos descendientes de Jacob, que somos aquellos que tenemos que reunirnos y volver a la instrucción, que somos los que queremos adorar en espíritu y en verdad, pero lamentablemente todavía no lo estamos haciendo, que aún seguimos casados o en concubinato con el sexto marido, con Roma, y que debemos desalojarnos de ahí, que tenemos que salir urgentemente porque el tiempo se acorta. Dios les bendiga, gracias por escucharme, y si les gustó, compártalo para que otros puedan aprender. Shabbat Shalom. En el Bereshit el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor, todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece, de su plenitud gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, en su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, porque
salvación.